Buenas tardes, queridos hermanos. Quería compartir un breve momento la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a leer el capítulo 29 de Jeremías. Dice la palabra: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitarlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rodad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañe vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Bueno, sigue hablando que en vano profetizan aquellos que estaban profetizando en ese tiempo, cuando Jerusalén fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Siempre me llamó la atención. Esto lo permitió, evidentemente, fue un castigo, un juicio de parte de Dios sobre Jerusalén, como lo había sido antes sobre Israel, unos 136 años antes aproximadamente, cuando fueron cautivos a Siria. Lo permitió el Señor. Jeremías, muchos lo conocen como el profeta llorón, estuvo profetizando esto, y aún la familia estaba en contra de él por las palabras que decía de parte de Dios, que realmente este juicio vino por idolatría, por el apartarse del pueblo de Dios, de su verdadero Dios, del único Dios verdadero, y volverse a los ídolos, y no obrar como en cuanto a la voluntad de Dios. 70 años de cautiverio fueron profetizados sobre Judá, sobre Jerusalén. Y eso se cumplió. Pero había muchos profetas que decían lo contrario. Inclusive, si uno lee un poquitito antes, habla de Ananías, amén, que decía: bueno, está bien, en 2 años esto pasa y van a volver a sus casas. Sin embargo, esta carta de parte de Jeremías demanda, y esto es lo notorio, al pueblo, a que engendren, que hagan sus casas, que se establezcan en ese lugar, pero por sobre todas las cosas, que oren por aquellos que lo habían llevado cautivo, por los babilonios. ¿Ven? Dice: procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. La palabra de Dios nos manda que tenemos que someternos a las autoridades. Lo dice Pablo a los romanos, ¿no? En el capítulo 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrea condenación para sí mismo. Y sigue hablando la palabra, ¿no? Realmente nuestra autoridad máxima es nuestro Dios, nuestro Señor, que está por sobre nosotros. La autoridad de este mundo tendría que ser Dios para sobre todos. ¿Amén? Pero sabemos que así no lo es. Pero nosotros, como cristianos, como creyentes, tenemos que someternos a lo que dice primeramente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar por las autoridades, por lo que están en eminencia. En ese tiempo, el imperio babilónico dominaba sobre la faz de la tierra, pero Dios usó ese imperio babilónico justamente para corregir a su pueblo. Después de
esos 70 años de cautiverio los volvió a traer a su tierra. Y comenzaron a buscar a Dios de corazón, que eso era lo que pretendía Dios de su pueblo, que lo buscaran de corazón. El que me busca de corazón me hallará. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esto se cumplió de parte de Dios. Un Dios que está en los cielos, que está en la tierra, que está en todo lugar. Mire, dice un poquitito antes, en el capítulo 23, amén. Capítulo 23, a ver si lo encuentro, dice, en el versículo 23 también dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, del cielo y la tierra? Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Y esto es lo que tenemos que tener presente en este tiempo como hijos de Dios. ¿Amén? Tenemos que seguir orando con las autoridades, más allá de banderías políticas. ¿Amén? A mí me duele mucho en el corazón cuando a veces veo disputas aún entre creyentes, ¿no? Que el gobierno que está ahora, que el gobierno que estuvo, las cosas que hicieron mal, las cosas que se hacen bien. ¿Cuánto habrán pensado, no, el pueblo de Dios cuando Nabucodonosor se los llevó cautivo? Tenemos que orar por estos que nos están subyugando, que nos llevaron cautivos, que mataron a muchos de nuestros familiares. Tenemos que orar por ellos. Y el mensaje de Dios era ese: oren por ellos. Oren por ellos. Nada escapa, hermanos, a la voluntad de Dios. Nada escapa a la voluntad de Dios. Si no viene el juicio del hombre sobre el hombre en esta tierra, el juicio de Dios va a venir sobre aquellos que hacen las cosas mal. Que así no nos toca a nosotros juzgar a nadie. Esto es lo que por lo menos a mí me enseña la palabra del Señor. No tenemos que juzgar a nadie. Tenemos que poner todas las cosas en las manos de Dios. Y si ponemos las cosas en las manos de Dios, Él es el juez justo que va a determinar al final de los tiempos quién ha de ser salvo y quién ha de ser condenado. Quién ha de recibir el justo castigo y quién va a ser salvo y va a ser libre de todo esto y va a disfrutar de las bendiciones con su Dios. Que así, que Dios nos ayude en este tiempo. Vivimos un tiempo difícil, duro, con muchos pensamientos dando vuelta, a veces que no sabemos lo que hacer. Bueno, en ese tiempo creo que el pueblo de Dios también estaría tan convulsionado y de encima escuchando a los profetas que le decían todo lo contrario. A mí a veces me asusta un poquitito cuando escucho, mire pastor, yo siempre escucho a fulano, está bien, escuche a quien quiera, pero examine toda la luz de la palabra del Señor, porque hay muchos que hablan por su propia cuenta, como bien lo aclara el Señor antes de este capítulo que hemos leído. Hablan por su propia cuenta, en base a sueños, en base a cosas que propias, pensamientos propios, que Dios no le había mandado que le profetizasen al pueblo. Pero al profeta Jeremías sí, y esto le costó muchos dolores, amén, le costó muchos dolores, porque había muchos que se levantaban diciendo todo lo contrario a lo que justamente Jeremías profetizaba en el nombre del Señor. Yo no voy a estar profetizando. Yo aprendí de mis pastores que la palabra profética más segura es la que tenemos escrita, ¿ven? Y en base a ella esa es la que nos tenemos que mover, ¿ven? Para no tener complicaciones. Y la palabra está escrita, a mí me manda orar por aquellos que están en eminencia. Dios pone y Dios saca. ¿Ven? Si bien estamos en democracia, si bien nosotros tenemos que emitir nuestro voto, que sea dirigido por la voluntad de Dios cuando lo tengamos que hacer. Pero en ese tiempo es tiempo de orar, de orar. Orar por nuestros gobernantes, orar por la buena ciencia, orar por aquellos que están trabajando y dando su vida, quizá por buscar una solución a este virus que anda pululando por ahí y llevándose un montón de vidas. Orar, pero mantenernos firmes en el Señor, en la confianza de que nuestro Dios al final va a obrar para bien con los suyos. Él quiere el bien para sus hijos. Él quiere el bien para este mundo que se debate en tinieblas, en oscuridad, en muerte. Él siempre quiere el bien, hermano. Él quiere lo mejor. Y esto es lo que tenemos que tener presente.
Y si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Aquel que nos testimonia a su propio Hijo, dice Pablo a los romanos, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Nuestra vida depende de Él. Nuestra vida no depende de un hombre. Nuestra vida depende de Dios. Pero tenemos que orar por aquellos hombres que nos gobiernan, para que podamos tener paz, para que podamos tener luz en nuestra casa, bendición en nuestros hogares. Me viene a la mente lo que pasó con el pueblo de Dios cuando el Señor también mandó la plaga de tinieblas para poder libertar a su pueblo de Egipto. Miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 10 del libro de Éxodo, versículo 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Los hijos de Dios pueden seguir teniendo luz en sus habitaciones, donde estén, en el templo, en sus casas, en sus trabajos, en el diario vivir. Luz, bendición de Dios, presencia del Señor en sus vidas. Pero hagamos lo que Dios nos manda, hagamos lo que Dios nos pide en su palabra. Confiemos, pongamos nuestra vida en sus manos y oremos. Oremos por nuestra familia, oremos por nuestras amistades, oremos por la buena ciencia, oremos por los presidentes, por los gobernantes, oremos por este mundo que está en densas tinieblas, en tinieblas de muerte, de temor, de no saber qué hacer ni para dónde ir. Pero los hijos de Dios sí sabemos qué hacer y a dónde ir, a quién buscar. Vamos a estar orando por esto. Padre eterno, yo te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias. Te doy gracias por conocerte, te doy gracias porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Tú hiciste el mundo, Señor, tú hiciste el mundo. ¿Habrá algo que sea difícil para ti? Tú estás en los cielos, tú estás en la tierra, tú estás en todo lugar. Pero donde más quieres estar es en lo profundo de cada corazón, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón de par en par. Que podamos seguir confiando. Que como hijos tuyos podamos ser hijos de luz en este mundo, no de confusión. Que podamos ser portadores de paz, Señor, en este mundo que se debate en odios, en guerras, en contiendas. Que podamos poner paz. Que podamos poner luz donde hay tinieblas, donde no saben qué hacer, Señor. Que podamos predicar tu palabra que nos trae gozo, que nos trae paz, que nos trae fortaleza, que nos trae seguridad, Señor. Yo te pido por mis hermanos, yo te pido por tu iglesia, Señor. En este tiempo tenemos que permanecer con las puertas cerradas, pero tu palabra se extiende igual, Señor. Nuestras puertas están cerradas en nuestras casas, cuidándonos, protegiéndonos, pero tu presencia se manifiesta, Señor, en aquellos corazones que se abren a ti, Padre. Obra con poder. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice su casa, su familia, Padre bueno, bendice cada petición que tengan en su corazón, Señor, cada duda, disípala a través de tu presencia y de tu palabra, Señor, y fortalécenos, cúbrenos con tu gracia, Señor, y líbranos de todo mal. Bendice tu iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, Señor, para que pronto las puertas puedan estar abiertas para todo aquel que necesita de ti, Señor. Pero hasta donde lleguen esas palabras, Señor, que tú estés obrando. Yo sé que para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible, no hay distancia, Señor, que esta palabra corre y se glorifique en las almas que Él te salga, llevando paz, llevando luz, llevando tu presencia a la vida que tanto te necesita. En el precioso y poderoso nombre de Jesucristo te lo pido, Señor, y te doy gracias, porque tú siempre estás, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga mucho, queridos hermanos.